Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En muchos pueblos se sabe algo desde hace generaciones. Los nahuales caminan entre la gente, comen en las mismas mesas y conocen nuestros nombres. Cuando cae la noche, se quitan la piel y salen a cazar. Por eso casi nadie habla de ellos, porque el nahual está más cerca de lo que pensamos. Mi nombre es Héctor Solís. En mi pueblo, El Arroyo en Michoacán, casi nadie me llamaba así. Para ellos yo era el tacuache. Un apodo tonto, lo sé, pero en los pueblos chicos los motes se quedan pegados para siempre, como la humedad en las paredes de adobe después de la lluvia. Yo crecí creyendo que todo tenía una explicación. Soy ingeniero, trabajo midiendo terrenos, trazando caminos, poniendo límites donde antes solo había monte. Mi vida siempre giró alrededor de números, de coordenadas exactas y de planos donde todo tiene un orden claro. Nunca me gustaron las historias de aparecidos ni de brujos, no porque no dieran miedo, sino porque prefería pensar que no eran reales. En ese tiempo todavía creía que con eso bastaba. En los pueblos como el mío, hay cosas que no se explican, solo se aprenden a temer cuando ya es demasiado tarde. Volví después de muchos años, solo por unos días. Iba a quedarme en la vieja casa de la abuela para la boda de una prima. Desde que bajé del camión y pisé el camino de terracería, todo regresó de golpe. La neblina seguía igual, espesa, oliendo a tierra mojada, y con ese olor volvió también un miedo antiguo, uno que yo había enterrado desde niño. El pueblo no había cambiado mucho, las mismas casas bajas, los mismos cercos de alambre, los mismos perros flacos dormidos. Ese lugar siempre me llevaba directo a la infancia. Recuerdo esos años como tardes largas, con el sol cayendo amarillo detrás de los cerros. Las voces de las mujeres se oían desde las cocinas, hablando mientras molían en el metate o prendían el comal, esperando a que los hombres regresaran del jornal. Todo parecía normal, tranquilo. Pero cuando salí de la primaria, empecé a notar que algo más se movía entre esas pláticas. Además de los chismes y las risas, los adultos hablaban en voz baja de la mala racha, de las alimañas nuevas. Yo tenía 12 años y no entendía bien de qué se trataba, pero lo supe por la mirada de mi madre. Ella estaba distinta, nerviosa, atenta a cualquier ruido, como si esperara que algo pasara en cualquier momento. Había cosas ocurriendo en el pueblo que yo no alcanzaba a entender. Todo empezó una de esas noches en que desapareció el borrego favorito de don Silvino. Al principio nadie se alarmó demasiado. En el pueblo, cuando se perdía un animal, casi siempre aparecía al día siguiente. Pero esa vez el problema no fue la ausencia del borrego, sino la forma en que había desaparecido. A la mañana siguiente corrió el rumor de que la cerca estaba intacta. Nadie la había forzado. No había alambres cortados, ni postes caídos, ni huellas claras en la tierra. Eso fue lo que encendió el miedo. Esa noche recuerdo ver las lámparas prendidas en los portones de las casas. No era para alumbrar el camino, sino para aparentar que había gente despierta, como si la luz pudiera engañar a algo o mantenerlo lejos. Eso fue lo que de verdad me angustió, y más todavía cuando supe qué había pasado con el borrego. El animal se llamaba Pancho. No me pregunten por qué tenía nombre de persona, pero en el pueblo esas cosas pasan. Pancho no era solo un borrego más, era casi parte de la familia de don Silvino. Además era el sostén de su pequeña economía. Pancho desapareció un martes de noviembre, cuando ya se sentían los primeros vientos fríos del norte y las noches calaban hasta los huesos. Recuerdo ese día con claridad. La noticia se regó rápido, no solo por el chisme, sino por los llantos de don Silvino, que se escuchaban desde su casa. Decían, sin exagerar, que quería a ese animal más que a sus propios hijos. Pero lo más inquietante no fue el llanto, sino el silencio que vino después. Un silencio raro, pesado. No era tranquilidad, era miedo. Nadie quería decir mucho, como si hablar de más pudiera traer algo peor. Al principio se dijo lo obvio. El borrego se escapó, brincó la cerca. Pero don Silvino juró ante la Virgen que eso era imposible.
Su corral tenía malla gruesa, alta y bien amarrada. Y era cierto, no había ni un solo alambre roto, ni doblado, ni rastro de forcejeo. Nadie había entrado a robar. Además, en el arroyo robar un animal así era impensable. El pueblo era pobre, sí, pero honrado. Llevarse a Pancho habría sido casi un sacrilegio, como lo habría sido tocar al gallo de don Lupe, el que cantaba todos los días a las 4:30 en punto y servía de despertador para todos. Nuestro vecino nunca fue un hombre de secretos. Era de los que creían en que el trabajo duro y la fe lo resolvían todo. Pero después de lo de Pancho, su fe se vino abajo. Se quedaba sentado en el portal de su casa, mirando la cerca intacta, con los ojos rojos, de no dormir en días. Tenía la cara desencajada y un miedo que parecía atorársele en la garganta. Lo poco que contó lo dijo entre sorbos de café amargo, cuando mi abuela logró que hablara, y lo que dijo dejó claro que no estaban tratando con un ladrón. Según aquel hombre, eso que se llevó a Pancho no era algo normal. Era algo de lo que los viejos del pueblo hablaban en voz baja. Algo que no se veía desde hace muchos años y que cuando regresaba siempre traía desgracias. Eran como las 3 de la madrugada, empezó a contar, hablando despacio, como si cada palabra le costara trabajo. Me despertó un ruido. Al principio pensé que era Pancho, pero se me hizo raro, porque ese animal nunca andaba inquieto en la noche. Me quedé quieto, poniendo atención, y fue cuando escuché bien. No era un balido normal, era como un llanto bajo, grueso, como si Pancho quisiera hacer un ruido que no le salía. Sonaba como si se estuviera ahogando. No sé explicarlo bien porque estaba medio dormido. Me levanté, agarré la linterna y me acerqué a la ventana que daba directo al corral. Yo conocía bien a Pancho, sabía que de noche era tranquilo, que no hacía escándalo por nada. Luego vi la luna, grande, y la neblina estaba metiéndose al corral. Entonces vi algo. No lo vi claro, solo era una sombra, una figura alta, muy oscura, pegada a la cerca, pero no estaba parada sobre la tierra. Parecía estar en el aire. Estaba justo a un lado de Pancho. El animal ya no lloraba y esa cosa era como una mancha negra, como tinta, recortada contra la luz de la luna. Ahí don Silvino se quedó en silencio un momento. Se santiguó y lo hizo por pura inercia, por el automatismo que la religión le había metido en la conciencia con sangre, a través de cintarazos que le daba su padre para que creyera en Dios. La sombra le dio un escalofrío que le paralizó la sangre, un miedo irracional y primario, y continuó. Recé un Padre Nuestro rápido. Pensé, es solo la luz, es el árbol, es el demonio que se me aparece por mis pecados, y cuando terminé de rezar, la sombra ya no estaba. El borrego estaba ahí mismo, pero de verdad asustado como yo, pues me regresé a la cama temblando y me remuerde la conciencia, pues esa fue la última vez que miré a mi amigo, a mi animalito. El hombre se obligó a creer que había sido una mala jugada de la neblina. Se dio la vuelta y se acostó, convencido de que Pancho estaría bien. Ese fue su error y su tortura. Cuando salió al corral al día siguiente a dar de comer a los animales, la verdad le cayó de golpe. El pesebre estaba revuelto, la cebada tirada por el suelo, como si algo hubiera forcejeado ahí. En la madera de la valla había 2 manchas oscuras, secas, y entre los clavos quedaron unos pelos gruesos y negros, demasiado largos para ser de borrego, demasiado raros para ser de perro. Y Pancho no estaba. No había arrastres en el lodo. Gimoteaba don Silvino. No había huellas, nada. Era como si Pancho se hubiera ido por el aire, por encima del cerco. El desconcierto se convirtió rápido en desconfianza. Don Silvino empezó a preguntar dentro de su propia casa. Despertó a su esposa, a sus 2 hijos mayores. ¿Viste algo? ¿Alguien se levantó en la noche? Toño, ¿fuiste tú? ¿Me estás jugando una broma? Toño, el hijo mayor, ya pasaba de los 20 y siempre había sido el más resentido. Nunca le gustó Pancho. Decía que su padre quería más al borrego que a sus propios hijos. Pero Toño estaba limpio. No tenía rasguños. Había dormido toda la noche. No había señales de nada.
Pero fue al día siguiente, cerca del mediodía, cuando el horror dejó de ser un rumor y se volvió una imagen imposible de borrar. Un grupo de hombres salió a buscar. Iban siguiendo huellas, ramas rotas, maleza aplastada, y entonces lo encontraron. Estaba a casi 2 kilómetros de la casa de don Silvino, justo en medio del camino de tierra que lleva al arroyo. No estaba escondido, estaba puesto ahí, como si alguien quisiera que lo viéramos. Y aquí es donde mi forma de pensar empieza a quebrarse. Eso no fue obra de un coyote, ni de un perro salvaje de los que había en la región. La forma en que estaba Pancho era distinta, metódica. El cuerpo estaba entero por fuera. No tenía mordidas en el lomo ni señales de lucha. Pero la garganta, la cabeza estaba casi separada del cuerpo, con un corte limpio y profundo. Y lo peor de todo, el animal estaba vacío. No había sangre en la tierra seca, ni charcos, ni salpicaduras. Nada. Era como si alguien hubiera abierto una llave y lo hubiera vaciado con cuidado. Parecía una cáscara, dijo uno de los amigos de mi padre, un cazador experimentado, el único que se atrevió a revisarlo de cerca para ver qué animal lo había matado. Esa palabra se me quedó grabada. Una cáscara de piel y huesos perfectamente vacía. ¿Qué cosa puede hacer algo así? Cuando los hombres regresaron al pueblo, no traían cara de tristeza, traían miedo, el miedo frío de quien entiende que está frente a algo que no sabe explicar. No era un robo, un ladrón se lleva la carne, no era un depredador, un animal deja rastros, pelea, desgarra. Dejar el cuerpo ahí visible, en medio del camino, no era para comer, era para avisar, para decir que ya estaba entre nosotros, observando. Esa tarde, cuando el sol se metía detrás de los campos de maíz, vi a mi abuela hacer algo que nunca hacía. Cerró la puerta con llave, luego puso una tranca de madera gruesa. Después colocó cruces de pirul en las ventanas. Ahí entendí que no teníamos que cuidarnos de ladrones ni de animales. Teníamos que temerle a algo que no necesitaba puertas abiertas ni cercas rotas para entrar y llevarse lo que quería. Desde ese día, el pueblo empezó a mirarse de reojo. Si esa cosa podía pasar por encima de una cerca, llevarse un animal sin romper nada y dejarlo seco, ¿qué le impediría meterse a una casa? El terror llegó al pueblo, con la certeza de que había algo allá afuera, y apenas era el comienzo. Después vinieron semanas oscuras, gallinas que desaparecían sin dejar ni una pluma, solo un rastro viscoso de barro y sangre, parcelas de maíz aplastadas, no por el viento ni por el ganado, sino por zancadas largas y profundas, como si algo enorme hubiera cruzado trotando de noche. El pueblo se convirtió en un nido de miedo, y cuando caía el crepúsculo, nadie volvía a salir. Pero aquello que merodeaba no solo cazaba animales. Los pocos hombres que, por necesidad o por borrachos, se atrevían a salir de noche, regresaban al amanecer pálidos y callados. Decían haber sentido una presencia siguiéndolos, una sombra que se movía demasiado rápido entre los magueyes y los árboles altos. Algunos hablaban de un aliento caliente y fétido, como vapor sucio, que de pronto llenaba el aire. Otros juraban haber escuchado una respiración profunda, pesada como la de un depredador grande, caminando a unos metros de distancia. Así pasamos varias noches, con el Jesús en la boca, esperando que amaneciera sin que nada más ocurriera. Hasta que una mañana, siendo alrededor de las 5, justo antes de que el sol empezara a asomarse, el gallo de don Lupe no cantó, y eso nunca pasaba. La neblina era tan espesa que no se veía más allá de 1 metro. Nos despertaron unos gritos que no eran de dolor. Eran alaridos de puro terror, de esos que se meten en la piel. Venían de la vereda principal, la que bordea el pueblo y conecta con el entronque hacia otras comunidades. Era Fausto, el rápido, un campesino joven. Había ido a la feria del pueblo vecino y decidió regresar caminando, pensando que a esa hora el camino sería seguro. Cuando salimos todos, envueltos en cobijas y armados con lo primero que encontramos, palas, machetes, azadones, Fausto estaba tirado en medio de la plaza. Tenía las rodillas abrazadas al pecho y balbuceaba sin sentido. Su camisa estaba rasgada y olía a chiquero. La mandíbula le temblaba sin control. Entre convulsiones y llanto,
logró decir lo que se le había cruzado en el camino. Esa cosa horrenda me salió del maizal. No camina, se arrastra y salta al mismo tiempo, dijo señalando la curva que llevaba al campo. Juró que no era un animal, tampoco un hombre, era una mezcla de los dos. La describió como una silueta de más de 2 metros, muy ancha de cuerpo, fuerte, de color cenizo, con un pelo ralo. Tenía brazos y patas demasiado largas, que terminaban en manos y pies que no eran ni garras ni dedos humanos, sino algo intermedio, gruesos, con uñas largas, duras, hechas para desgarrar. Pero la cabeza fue lo que lo dejó marcado. Dijo que era alargada, como la de un perro o un lobo, pero con la frente y los huesos de una persona. Los ojos eran completamente amarillos, la boca llena de dientes pequeños, y justo antes de lanzarse sobre él, esa cosa hizo un ruido. No un gruñido, una risa que sonó humana. Ahí fue cuando Fausto corrió, sin mirar atrás, convencido de que eso venía por él. Aunque la criatura no lo mató, Fausto, paralizado por el miedo, solo sintió el aire fétido de la bestia al pasar y cómo lo golpeó con un zarpazo de revés que le arrancó un pedazo de la tela de la camisa y fue todo. La criatura no se detuvo a atacarlo. Pareció estar jugando con él para darle más miedo, o tal vez lo dejó vivo a propósito. Huyó de un salto imposible, desapareciendo en la niebla como si se hubiese disuelto en la tierra húmeda. Después de eso, Fausto ya no volvió a ser el mismo. El joven inquieto y atrevido desapareció. Los viejos decían que le habían robado la sombra con ese susto, y al verlo, cualquiera podía creerlo. Pasaba los días en silencio, sentado en un rincón de su casa, con la mirada fija en la nada. No comía bien, no dormía, solo repetía una frase una y otra vez, en un murmullo bajo, casi mecánico. Es uno de nosotros, es uno de nosotros. El pueblo quiso creer que era locura, que era el trauma de haber visto algo que no supo entender, una historia exagerada por el miedo. Pero la locura de Fausto y la imagen de la criatura rompieron el último intento de negación. Ya no había dudas, estábamos ante algo que no se podía explicar. Los ancianos entonces convocaron una reunión en la casa comunal, a puertas cerradas, al caer la noche. Yo solo era un niño, pero mi abuela me escondió detrás de una cortina, pues no quiso dejarme solo en la casa, y pude escuchar todo. Fue don Evaristo, el más viejo del pueblo, quien rompió el silencio. Habló con una voz seca, temblorosa, como si cada palabra le costara trabajo. No es un demonio que venga de fuera, hijos. Es un mal que vive entre nosotros. Lo que nos acecha es un nahual. La palabra cayó pesada, como una piedra. Nadie preguntó nada. Todos sabían, aunque nunca lo hubieran querido decir en voz alta. Un nahual no era solo un animal, era un brujo, alguien capaz de quitarse la piel y transformarse. Podía ser un desconocido o un vecino, o alguien de la misma familia. Después de eso, los hombres decidieron actuar. Colocaron trampas de oso en los caminos. Algunos mandaron bendecir balas, y casi sin decirlo, la desconfianza se fue concentrando en un solo lugar, la cabaña de Juan. Trejo, un viejo ermitaño que vivía en el límite del bosque, lejos del ejido, era conocido por su forma rara de hablar y por curar con hierbas, siempre solo, siempre apartado. Fueron al día siguiente. Decían que solo iban a preguntar, pero todos llevaban armas. No encontraron a Juan. Lo que hallaron dentro de la choza fue peor que el cuerpo de Pancho. En un rincón oscuro estaban sus huesos, blanqueados, roídos, completamente secos. El cuerpo llevaba días ahí. Al principio pensaron que lo habían matado, pero no. Juan Trejo había muerto de viejo y de soledad. El miedo creció todavía más. Fue de regreso, ya a mitad de camino, cuando la sombra los interceptó. Primero llegó el olor, un viento caliente y fétido. Luego, desde la espesura, la criatura salió de golpe con un rugido que hizo vibrar el suelo. Los hombres dispararon por puro instinto. Todo duró apenas unos segundos.
Entre los tiros y los gritos, don Evaristo, el más sereno de todos, logró apuntar a la figura oscura que se movía rápido entre los matorrales y disparó su carabina. Y al parecer dio en el blanco. Todos juraron escuchar un chillido agudo, más de dolor que de rabia, y vieron cómo la bestia se tambaleaba y se agarraba a la parte superior del cuerpo antes de dar un salto frenético. Efectivamente le había dado una bala en el hombro, o cerca de él, según dijo el viejo Evaristo. Esa herida era la prueba que necesitaban. La criatura era mágica, sí, pero su forma bestial aún podía sangrar y perderse en el monte. Nadie celebró, porque todos sabían una cosa: si eso era un nahual, no había muerto. Días después mi padre y yo fuimos al tianguis de San Lorenzo, el pueblo más grande, para vender parte de la cosecha. En medio del tumulto de gente, entre el olor a fritangas y especias, algo me detuvo en seco. Caminando lentamente entre los puestos de textiles había un hombre. Era un tipo de mediana edad, con el rostro moreno y sucio de carbón, al igual que sus ropas de manta, que se notaban sucias desde hace mucho y apestaba horrendo. Pero lo que me llamó la atención fue su andar rígido. Llevaba el brazo derecho vendado de forma tosca, desde el hombro hasta el codo. Mi mente infantil no podía hilar la conexión, pero entonces el hombre se detuvo cerca de nosotros, y cuando el viento cambió, el olor me golpeó. No era el olor a sudor o a polvo del camino. Era un hedor pesado y nauseabundo, a vísceras rancias y a tierra de panteón cuando los muertos se pudren sin caja. Era el mismo olor que había flotado en el aire cuando Fausto fue atacado, según contó, y el hedorcito con el que despertábamos cada mañana en el pueblo. Mis ojos se quedaron fijos en la venda empapada de sudor y sangre, además de la rigidez de su hombro. En mi cabeza, una pregunta silenciosa se encendió, como una vela en la oscuridad. ¿Será el mismo tipo al que balearon? ¿Tiene la herida en el mismo costado? Esa noche no dormí. La imagen del hombre herido se mezclaba con la sombra que Silvino y Fausto habían visto. No tuve que esperar mucho para la respuesta. 2 mañanas después, la noticia llegó en un galope de caballos. El hombre herido del tianguis fue encontrado. Estaba colgado de un árbol de mezquite en el límite del ejido de San Lorenzo. Su cuello estaba roto y sus ojos abiertos y vacíos. Los ancianos, incluso don Evaristo, asintieron con solemnidad. Se hizo justicia. El nahual fue atrapado en su forma humana. Alguien supo su identidad y lo mató. Tras ese evento, la calma regresó al arroyo. No hubo más ganado robado, ni más gritos a las 5 de la mañana. Pero para mí, el tlacuache, el cartógrafo escéptico de hoy, el recuerdo de ese hombre colgado y el hedor que había percibido, siempre dejaron una grieta en mi conciencia. Ahora solo camino por el sendero para llegar a casa de la abuela, uno que antes estuvo lleno de miedo y desolación por obra de un nahual. Aunque nunca lo vi, pero el miedo que sentimos todos, ese sí fue real. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.